los linfocitos T no tienen la capacidad de reconocer por sus propios medios al microorganismo, al antígeno. Por eso necesitan que alguien se los presente. No es lo mismo el caso del linfocito B. El linfocito B, con su BCR, puede reconocer de manera constitutiva, ¿sí?, al antígeno o al microorganismo en cuestión, sin que nadie se lo presente. En cambio, el linfocito T, el TCR, es como siempre digo yo, es más tímido en el boliche, el TCR. Entonces necesita que alguien le haga de nexo para conocer a una chica. ¿Sí? Entonces tiene que haber una presentación. En cambio, el linfocito B tiene BCR, y el BCR es más cara dura, va y encara, ¿sí?, y no necesita que le presenten a nadie. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Se entiende. Sí. Bueno, bien. Perfecto. Entonces, Antes puedo agregar una... Sí, dale. Que hago esa pausa y hago porque vos querés decir algo siempre, por eso te dejo. Antes de llegar a esto del CMH y presentamiento y presentación, me parece que es importante, como ustedes acaban de venir de ver todo lo que es innata, que entiendan cuál es la diferencia entre reconocer PAMPs y reconocer antígenos, ¿sí? Porque hasta ahora vimos que las células del sistema innato reconocían siempre PAMPs y DAMPs, que, si se acuerdan, era algo común a un montón de microorganismos de siempre. Ahora, los antígenos, es importante que tengan la definición de antígeno, porque es la molécula que justamente va a reconocer ese TCR y BCR. Y para vos generar ese antígeno, puede ser en la constitución que acaba de hablar Fernando, que puede ser o presentada por algo o en constitución nativa. Entonces tenemos esos dos grupos grandes. Después vamos a ir afilando cuando veamos TCR y BCR en cada uno de los TPs, por qué reconoce esta porción sí y esta porción no, pero quédense con la idea de que es algo muy diferente a los PAMs y DAMs. Nada más. Correcto, coincido. Bien. Entonces, yendo un poco a la guía, todos tienen la guía, ahí donde habla de generalidades. Ahí la reenvío igual. Sí. Bueno, ¿todos tienen la guía o estoy hablando solo y nadie puede seguirme porque no la tiene nadie? Ahora la tienen todos. Sí. Ah, ok. Bien, perfecto. Entonces ahí, como dice, procesamiento de presentación antigénica, pregunta cuáles son los mecanismos principales y qué células están involucradas en este proceso. A ver, para procesar nosotros tenemos una determinada estructura intracelular, ¿sí?, y elementos. Lo importante es saber que el procesamiento se lleva a cabo a través de vías de procesamiento, ¿sí? Y tenemos 3 vías. En realidad tenemos 2 vías independientes, por decirlo de alguna manera, y una tercera vía que es como una especie de entrecruzamiento, de mezcla de estas 2 vías que les digo que son independientes. Por un lado tenemos a la vía de procesamiento endógena o biosintética, y por otro lado tenemos a la vía de procesamiento exógena, ¿sí?, o endocítica, ¿ok? Y después tenemos que se pueden cruzar estas 2 vías, y estamos hablando de lo que se llama vía cruzada de procesamiento o cross presentation, ¿ok? Los mecanismos entonces son esos, esas son las vías. Ustedes, no sé, pasa que ahora es más sencillo si tuviésemos una imagen. Vos no armaste para mostrarles el gráfico y que sea más sencillo poder mostrarles o decirles a qué me refiero. ¿La endo o la ex? La primera endo, vamos con la endógena o biosintética. El nombre de la vía del procesamiento te da es sugestiva de dónde se encuentra el microorganismo que vos vas a procesar. Si vos vas a hablar de la vía endógena, el microorganismo que vas a procesar está adentro de la célula, ¿sí? Si vos hablas de la vía exógena, el microorganismo que vas a procesar está afuera de la célula, ¿sí? ¿Se entiende? El nombre de la vía es sugestiva de dónde se encuentra el microorganismo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, diga. ¿Puede ser que le hagas los nombres como vía 1 y vía 2? Puede ser. Ok. Un segundo que proyecto.
Bueno, es muy precario el Power, pero... No importa, si tiene un dibujito. Ahí, endógena. Acá precario, es la imagen del libro, no es nada precario. Ahí está. Bueno. ¿Querías la exógena? La endógena. Ahí va. Primero y principal, el microorganismo, que es intracelular, ¿sí? O puede ser también un desecho intracelular, un desecho de la propia célula, tiene que estar marcado con ubiquitina. Todo elemento que esté adentro de la célula marcado con ubiquitina, eso significa que tiene el rótulo de que tiene que ser eliminado. Por lo tanto, va a haber un complejo proteolítico que se llama proteosoma, que va a ser el encargado de reconocer a este complejo, a eliminar este complejo seleccionado marcado con ubiquitina, y se va a encargar de procesarlo. O sea, la maquinaria que se encarga de procesar en la vía endógena es el proteosoma. Una vez que procesó, vamos a tener en el citosol sueltos todos los péptidos provenientes de la estructura de eso que nosotros queremos eliminar, de ese microorganismo. Y esos péptidos van a ser capturados por las moléculas TAP1 y TAP2 que se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático. Tengamos en cuenta que las células de complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 son moléculas proteicas. Y como tales, como toda proteína, es sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso y posteriormente pasa por el Golgi para luego ser exocitada. Por lo tanto, si nosotros queremos procesar un microorganismo, obtener el péptido, y el péptido utilizarlo para presentárselo a un linfocito T, al TCR, lo que tenemos que hacer es, una vez que el proteosoma procesó y obtuvimos el péptido tenemos que unirlo a la CMH, ¿sí? que se sintetizó en el retículo endoplasmático. Por lo tanto, el péptido tiene que ingresar al retículo endoplasmático. Por lo tanto, tiene que atravesar la membrana del retículo endoplasmático, y para eso hay unos transportadores que son TAP1 y TAP2 que están en la membrana de los retículos. ¿Okay? Dentro del retículo endoplasmático tenemos tanto a la CMH de clase 1 como a la CMH de clase 2. La diferencia es que cuando se sintetiza la CMH de clase 2, como vamos a ver, eso lo tendríamos que haber visto primero, la estructura, para que se entienda ahora de lo que estamos hablando, pero las moléculas de CMH de clase 1 y de clase 2 tienen un bolsillo, tienen como una especie de surco, en donde hay una complementariedad de bases y donde hay una determinada afinidad del péptido por ese surco. Entonces el péptido que nosotros queremos presentar tiene que anclarse al surco de la CMH de clase 1, porque yo después voy a usar la CMH de clase 1 o la CMH de clase 2 como intermediario para presentar ese péptido. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, sí. En la síntesis de estas moléculas de complejo mayor histocompatibilidad, la CMH de clase 2 se sintetiza con su surco ocupado. Entonces no va a haber posibilidad de que el péptido se pueda anclar a la CMH de clase 2 y se va a anclar pura y exclusivamente a la CMH de clase 1. ¿Ok? Y una vez que ocurrió eso, se van a generar traducciones de señales, va a pasar todo el complejo a través del Golgi, y del Golgi se va a exocitar la molécula de CMH de clase 1 con el péptido en su surco. Y fíjense, acá a la derecha del gráfico, cómo está la CMH en la superficie celular tomando contacto con un linfocito TCD8, con un TCR de un linfocito TCD8. ¿Por qué? Porque la CMH de clase 1 es la que tiene afinidad con el clúster de diferenciación número 8. Por eso, para activar linfocitos TCD8, necesitas presentar antígeno a través de CMH de clase 1. Para activar linfocitos TCD4, vos necesitas presentar péptido antigénico a través de la CMH de clase 2, porque la CMH de clase 2 tiene afinidad con el clúster de diferenciación número 4. ¿Me siguen? Sí. Bien. La vía endógena, entonces, lo que me genera es la presentación de péptidos antigénicos intracelulares o provenientes de microorganismos intracelulares, ¿sí? Y que se presentan a través de CMH de clase 1 para activar a linfocitos TCD8 vírgenes. ¿Ok? ¿Cuáles son las células capaces de generar o de realizar este procesamiento endógeno o biosintético? Todas las células del organismo.
¿Por qué? Porque todas las células del organismo tienen capacidad de presentar péptido antigénico a través de SMH de clase 1, excepto las células anucleadas, glóbulo rojo, neurona, célula de sincicio trofoblasto y célula del epitelio, listo, esas tres. Neurona, célula de sincicio trofoblasto y glóbulo rojo. ¿Está claro? Sí. Bueno. Bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Nada? Buenísimo. ¿No? Bien. Para Comentario de Emi. Perdón. Para repasar el anterior TP, si se acuerdan en antiviral, no sé si lo llegaron a ver, pero que una de las señales más potentes para activar a una célula NK va a ser la ausencia del CMH1, que seguramente ustedes lo vieron cuando estaban estudiando, espero, los receptores para activación de NK. ¿Se acuerdan cuál era? El receptor KIR. Perfecto. Entonces, este receptor KIR lo que hace es reconocer si hay o no hay un CMH1. ¿Por qué? Porque todas las células, todas, presentan siempre CMH1 rellenos de proteínas, de péptidos, que no necesariamente son patogénicos. Presentan cualquier antígeno o cualquier algo que tenga la célula para mostrar que es propia, o sea que es parte del cuerpo. Digamos que es como el DNI de la célula. Entonces, los CMH1 siempre van a estar llenos con un algo. Ese algo tiene que estar siempre en la membrana unido a un CMH1. Ahora, si se acuerdan, esta NK lo que hacía era reconocer este CMH1 y si estaba presente, tomaba la célula como propia. ¿Qué pasa? Hay muchos virus que lo que hacen justamente para inhibir al sistema inmune y escaparse es esconder a los CMH1. Entonces, sobre lo que está actuando es sobre esta vía de procesamiento. ¿Sí? El virus lo que hace es impedir que se presente su proteína a la membrana. Justamente si funcionara eso, estaríamos en el horno, porque muchos virus pueden retener el CMH1, y entonces las CD8 nunca reconocerían a los virus. Justamente para eso sirve la NK, que lo que hace es reconocer lo contrario, reconocer que falta un CMH1. Este es el concepto de missing self que van a encontrar en el libro y que es bastante preguntado. Así que, si hay dudas de esto, pregúntenlas ahora, porque es bastante importante. Disculpa, ¿puedes repetir del himself? Missing self, pérdida de lo propio. Gracias. Bueno. De la biosintética, ¿alguna duda? Ahí al costado puse un punteo de como las cosas que sí o sí no se pueden olvidar cuando hablen de esta vía en el oral. Tienen que por lo menos aparecer una vez esas palabras que están ahí. Buenísimo. Bueno, pasamos a la exógena. Fer. Sí. Ahí. Bien. En la exógena, como el nombre lo dice, como les comenté anteriormente, el nombre es sugestivo. A ver, pero hay una pregunta No, ahí. la Solo TAP para no es confirmar. lo mismo que CMH. No, TAP1 y TAP2 son proteínas de membrana de retículo endoplasmático que lo que hacen es capturar el péptido del citosol y traslocarlo al interior del retículo endoplasmático rugoso, para que el péptido pase del citosol al retículo y en el retículo pueda encontrarse con la CMH de clase 1. Perdón, yo tengo otra duda también. Sí. Vi una pregunta que hablaba, por ejemplo, si hay una deficiencia en TAP1 y TAP2, Sí. ¿habría una menor expresión de moléculas de CMH1? Yo, Correcto. o sea, como que lo pensé, pero en un principio que no, porque se sintetiza igual, pero no hay expresión porque se expresa en la superficie solo con el antígeno. Correcto. No vas a encontrar nunca un CMH de clase 1 o de clase 2 expresado en membrana con el surco vacío. Es muy raro, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque para que se pueda expresar la CMH de clase 1 y de clase 2 tiene que haber una transmisión de señal. Y esa transmisión de señal se desencadena
con la interacción del péptido con el surco de la CMH. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, ¿otras preguntas, otras dudas? Bien, una aclaración para Emi, le vamos a pedir que cuando haga un grafiquito sobre la pantalla, que trate de no borrar justamente lo que quiere mostrar. Sí, no. Hubo un caos, no se usa muy bien. Está bien, te estoy cargando. Bueno, bien. Antes Pasemos de al pasar exógeno. al exógeno, Dale, ¿no dale. querés mostrar antes los CMH? Los tendrían que saber, haber visto, pero por las dudas. ¿Cómo es la estructura? Sí. Tengo Bueno, dale, acá. contales, mostrales. Contales. Ay, no se ve. Contales vos, así no los aburro yo. Dale. Es un poco lo que había hablado un poco ya. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Pero, lo más importante, y es lo que creo que tienen que llevarse ahora, previo a haber visto el seminario, después, o sea, espero que hayan leído un poco, pero si no, después refuércenlo. Lo que me parece más importante que entiendan es un poco qué entra en cada una de las moléculas, porque tienen conformaciones diferentes. Si ven ahí, una está conformada por 2 cadenas, bien, o sea, por 4 cadenas, pero por 2, que son la alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y la otra tiene 3 iguales, que son las alfa y la beta 2 microglobulina. ¿Por qué afecta esto en la presentación? Justamente porque, dependiendo del bolsillo, que el bolsillo es la partecita de arriba de la CMH, va a poder entrar o un péptido enorme o un péptido más chiquito. En el caso de las de clase 1, justamente al estar conformado por 3 cadenas que son iguales, que son las alfa, el bolsillo va a estar más cerradito. Entonces van a entrar proteínas mucho más chicas. A diferencia de lo que es las de clase 2, que al tener 2 cadenas diferentes, la alfa 1 y la beta 1, en lo que es el bolsillo, va a poder albergar péptidos mucho más grandes. Acá, si ven el cuadro, ahí, les puse la diferencia. Una es de 8 a 10 y otra es de 12 a 18, pero puede tener péptidos mucho más grandes, de 20 incluso. Y otra cosa que me parece muy importante que diferencien es justamente qué células son las que presentan por cada uno de los CMH. Fer recién les contó que las de clase 1 la tienen todas las células nucleadas, ¿no? Ahora, las de clase 2 son específicas para una población de células que se llaman las células presentadoras profesionales. Y son esas que están ahí: macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, células del epitelio tímico, pero únicamente el medular. Ya vamos a ver la semana que viene por qué solamente del epitelio tímico medular. Ahora, es diferente la pregunta de quiénes presentan por CMH2 a quiénes son las únicas células que pueden activar a un linfocito virgen, o que pueden presentar a un linfocito virgen. ¿Por qué? Si bien los macrófagos, las células de epitelio tímico, pueden presentar por CMH2, las únicas capaces de activar o de pasar de un linfocito T virgen a un efector van a ser las células dendríticas. ¿Y qué células dendríticas? No las plasmocitos, las mieloides, que es algo que tendrían que haber visto, ¡ay no! Bloqueé la tablet, perdón. Que tendrían que haber visto para la clase esta, pero que si no se acuerdan, lo repasamos rápido. Las células dendríticas, hay 2 poblaciones bien grandes y otras poblaciones, hay muchas poblaciones. Las más importantes van a ser las plasmocitoides y las convencionales. Las plasmocitoides las vieron en el TP anterior, ¿se acuerdan? Eran las que actúan en lo que es la respuesta antiviral. Ahora, las protagonistas de este TP son las convencionales. Las convencionales tienen diferentes tipos, están las CD1, CD2. Lo importante de la CD1 es algo que mencionamos un poco igual ya, pero que vamos a hablar un poco más adelante, que son las vías cruzadas. Las únicas capaces de hacer vía cruzada por CMH2 y CMH1 van a ser las células dendríticas convencionales tipo 1, y las tipo 2 van a actuar en algo que se llama la autofagocitosis, que, bueno, es importante para lo que es el reciclaje y la conservación de las células, ¿sí? Ahora, otra cosa también importante es que no son las únicas células dendríticas que existen, también están las derivadas de monocitos, que lo importante de las derivadas de monocitos es que lo que van a hacer presentarle justamente a las células dendríticas convencionales
para que éstas puedan activar linfocitos T. Las derivadas de monocitos son, por ejemplo, las de Langerhans, las que están en tejidos, ¿sí? Que derivan justamente de un monocito y que por eso tienen un parecido tan grande con lo que son los macrófagos. Y bueno, y después hay otras células dendríticas que son las foliculares, que no nos vamos a detener mucho porque se van a cansar de escucharlas en el TP de linfocitos B, pero es bueno que tengan en mente que hay diferentes poblaciones de células dendríticas, y que si bien las células dendríticas foliculares se llaman células dendríticas, únicamente acuñan ese nombre por la forma que tienen y no por su capacidad de procesar. ¿Está bien? Un poco eso, así que todo esto que estamos hablando, ¿es mío? A ver si puedo, ahí está. Ok. Perdón, ¿en qué estaba? Esto que estamos hablando de vías de procesamiento y presentación, la exógena, la endógena, estamos siempre en la mente con una célula dendrítica, ¿sí? Y puntualmente convencional. ¿Por qué? Porque si bien, como recién mencionó Fernando, todas las células pueden presentar por CMH1, todo lo de vías cruzadas no van a poder hacerlo ninguna otra célula, solamente lo que son las células dendríticas convencionales tipo 1. ¿Está bien? O sea, que cuando ustedes estén hablando de esto, van a estar en realidad hablando de una célula dendrítica siempre. Si bien todas las células presentan por CMH1 y si bien los macrófagos y los linfocitos B también presentan por CMH2, ¿sí? Bueno, eso. Emi, ¿te puedo hacer una pregunta relacionada a esto? Sí. En la guía apareció una pregunta, que creo que era la primera, que dice procesamiento y presentación de antígenos. ¿Cuáles son los mecanismos principales y qué células están involucradas en este proceso? Perfecto. Ahí, o sea, cuando hace la referencia a las células involucradas, sería, porque yo había respondido como que eran las células presentadoras de antígenos profesionales las que estarían involucradas, pero no sé si serían, o solamente las células dendríticas. Mira, yo no sé qué pensará Fer, yo en ese punto mencionaría que primero todas las células pueden procesar y presentar, que me parece que es algo que es importante que ustedes se queden. ¿Por qué? Porque en el caso de que una infección cuando empieza, si bien están los PAMPs y qué sé yo, muchas de las cosas de las células que van a presentar van a ser células epiteliales, macrófagos, van a ser células del epitelio justamente, y no por eso no pueden procesar y presentar. Ahora, el procesamiento y presentación per se, y hablando del CMH, está más pensado para que lo encaren desde las células dendríticas, únicamente porque son el puente entre la innato y la adaptativo. Pero bueno, yo respondería que todas las células pueden estar involucradas. No sé qué dice Fer. Correcto. Cuando se hace referencia a cuáles son los principales mecanismos de procesamiento son la vía endógena, la vía exógena y la presentación y el procesamiento y la presentación cruzada. ¿Y cuáles son las células involucradas en este proceso de procesamiento? Todas las células pueden procesar y presentar. Lo que pasa es que algunas lo van a hacer por una vía y otras tienen la capacidad de hacerlo por las dos vías. Como les dijo Emi, la vía exógena la hacen las células presentadoras de antígenos profesionales, que son solamente macrófago, linfocito B2, la dendrítica convencional amiloide y la célula del epitelio tímico medular. En cambio, la presentación a través de la vía endógena, presentando por CMH de clase 1, lo pueden hacer todas las células nucleadas del organismo, ¿sí? Obviamente exceptuando el glóbulo rojo, neurones y el sincicio trofoblasto. Esa es la respuesta, digamos, a esa pregunta. Muchas gracias. De nada. Profe, ¿podrías repetir, por favor, cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Macrófago, Sí. dendrítica amiloide y con más. Dendrítica convencional amiloide, macrófago, linfocito B2 y célula del epitelio tímico medular. Perfecto. Bueno. Tanque. Ponete el gráfico de la exógena. Sí, estoy no, ahí. La vía exógena, entonces, como les estaba diciendo, sugestivamente el nombre te indica que el microorganismo o lo que querés procesar está afuera de la célula, es extracelular, ¿sí? Por lo tanto, a ese microorganismo hay que endocitarlo.
En el momento en el que se endocita, obviamente se forma en la membrana de la célula una vesícula endocítica, la cual se va a fusionar, ¿sí?, con un lisosoma y va a formar un endosoma primario, y este endosoma primario, o sea, el lisosoma, es el que tiene en su interior el componente o la estructura que se va a encargar de procesar. Así como en la vía endógena teníamos al proteosoma, que se encargaba de procesar, en la vía exógena tenemos a las catepsinas, ¿sí?, adentro del lisosoma. ¿Ok? Estas son las que se encargan de procesar. Cuando se genere este endosoma primario, el endosoma primario el interior, que tiene las catepsinas, tiene que activarse a un pH ácido, principalmente, ¿sí? Y ahora el péptido tiene que unirse, una vez procesado, obviamente, tiene que unirse a la CMH de clase 2. ¿Cómo llega la CMH de clase 2 al endosoma secundario? Porque ahora es al revés, ahora no es que el péptido va a ir hacia el retículo endoplasmático, ¿sí? En realidad ahora lo que va a ocurrir es que del retículo endoplasmático va a ir la CMH de clase 2 al fagolisosoma secundario o al endosoma secundario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se olviden que la CMH de clase 2 tiene en su surco ocupado por una proteína que se llama cadena invariante, la cual tengo que degradar. Y estas catepsinas que están adentro del endosoma secundario son proteolíticas, por lo tanto son quienes se van a encargar de eliminar a esa cadena invariante para que posteriormente quede un péptido clip de anclaje que va a ser removido por una molécula de complejo mayor histocompatibilidad distinta a estas de presentación, y de esa manera quedar el surco libre. Por eso el CMH de clase 2 tiene que migrar del retículo endoplasmático al endosoma secundario. ¿Se entiende? Y el sitio de unión del péptido va a ser dentro del endosoma secundario. ¿Ok? Una vez que ocurre la unión, se generan las señales intracelulares y ese complejo CMH péptido, ¿sí?, va a ser expuesto en la superficie celular para poder presentar y activar un linfocito TCD4. ¿Sí? Lo importante a saber, y que Emi se los marcó, es que tengan en clara la diferencia de lo que es una presentación antigénica, que todas las células pueden presentar, pero que no todas las células pueden activar a un linfocito T virgen, ya sea CD4 o CD8. Si hablamos de activar a un linfocito TCD8, la única célula va a ser la dendrítica, y si hablamos de activar a un linfocito TCD4 virgen, la única célula va a ser la dendrítica. Pero no se olviden que el linfocito T primero es virgen. Para recibir una primera activación y dejar de ser virgen y convertirse en efector, recibe la activación por parte de la dendrítica pura y exclusivamente. Una vez que se convirtió en efector, migra del ganglio linfático al sitio de infección, y en el sitio de infección tiene que volver a recibir una segunda activación, de nuevo. Pero ahora en este caso, como es efector, no necesita que sea la dendrítica pura y exclusivamente. ¿Me explico? ¿Se entendió? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? Sí. O sea, digamos que en lo que serían los tejidos periféricos no es necesario que la dendrítica active, puede ser cualquier otra célula presentadora de antígeno. Claro, mientras estés hablando de un linfocito T efector. Claro, sí. Igual, ojo, estamos hablando de la CD4 y dijimos que por CD4 no presentaban todas. Entonces, sí o sí, para CMH2. Y para CMH2, como no presentan todas, sí o sí, en la periferia va a tener que activar a ese efector una célula presentadora profesional. Sí, eso sí. Gracias. Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos principales? Las dos vías. ¿Y qué células están involucradas? Ya lo nombramos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presentación cruzada o cross-presentation? Bueno, puede ocurrir muchas veces que el endosoma o el lisosoma, que es intracelular, fagociten
un péptido que esté suelto en el citosol que proviene del procesamiento del proteosoma. O sea, que el microorganismo se procesó por vía endógena y se presentó por vía exógena. O al revés, al momento de que hay penetración de CMH de clase 2 a endosoma tardío, donde la membrana se abre, pueda escapar un péptido del endosoma secundario al citosol, ser capturado por TAP y meterse adentro del retículo endoplasmático rugoso. Entonces lo que se procesó por vía exógena se terminó presentando por vía endógena. Eso es lo que se llama cross presentation, ¿sí? O presentación cruzada. ¿Ok? Creo que había hecho esto. Ahí va. Esta es un machete eso. Está bien, está bueno. Después me iba a detener en algo muy rápido, pero que me parece que está bueno que lo sepan, más que nada para lo que viene de la materia. Perdón, ¿puedes volver a poner el machetito recién? Ah, sí. Es que Después, no... si quieren, les mando las cosas estas. Las pongo más lindas igual porque está todo hecho muy a las apuradas. No, pero está chulo. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿puedo sacar? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué es esto? ¿Vieron cuando estábamos hablando de lo del clip, quién removía el clip y apareció el HLA-DM? Bueno, me parece muy importante que nos detengamos un segundo en esto. ¿Por qué? Porque todo esto de que el HLA-DM saque al clip está muy vinculado con lo que es la inflamación. La razón por la que el HLA-DM no está todo el tiempo sacando clips es justamente porque es estimulado por el IFN gamma, que si se acuerdan aparecía cuando había inflamación. Después si quieren leerlo pueden interiorizarse más, pero hay otra molécula que se llama HLA-DO, que lo que hace es inhibir a esta HLA-DM. Cuando estamos en un contexto no inflamatorio, va a predominar lo que es la HLA-DO y justamente por eso se va a inhibir un poco lo que es la presentación por CMH2. Esto es importante, más que nada porque significa que cuando haya mucha inflamación va a haber mucha presentación por CMH2, que puede ser buenísimo en un montón de sentidos y malísimo en muchos otros, porque, por ejemplo, en un contexto de inflamación crónica, como es la obesidad, vamos a tener una constante presentación de HLA-DM de un montón de cosas que capaz no tendría que presentar. Entonces se pierde un poco lo que es la tolerancia, cosa que vamos a hablar bien al final de este parcial, pero que justamente lo que hace es controlar el sistema inmune, que no explote y no estemos atacando todo el tiempo a todo el cuerpo y a todo lo que aparezca más o menos inflamatorio en el cuerpo. Justamente este HLA-DM es una parte esencial de lo que es el control, hay un montón más de cosas, pero es esencial en lo que es el control de la presentación, pues justamente está vinculado directamente con moléculas que únicamente se presentan en inflamación. Eso, nada más. Listo. Habiendo dicho esto, entonces, volviendo a la guía, la segunda pregunta dice, vínculo entre inmunidad innata y adaptativa. Sí, claro, lógico. ¿Por qué? Porque una célula de inmunidad innata, que puede ser la dendrítica, o un macrófago, o un B2, o cualquier otra célula del organismo, ¿sí?, se encargan de presentar el péptido antigénico, ¿sí? Entonces, vínculo es la conexión entre la innata y la adaptativa, todo esto. ¿Cómo influyen las células de la inmunidad innata en la activación de la inmunidad adaptativa? Bueno, lo que recién acabo de decir y lo que recién veníamos explicando, que la dendrítica es la única que activa a un linfocito T virgen, ¿ok? ¿Cuáles son las principales células presentadoras de antígenos que presentan linfocitos T vírgenes? Bueno, ya lo dijimos recién, la dendrítica. ¿Y cuáles son sus poblaciones? ¿Sí? También las dije. ¿También? CMH y su variabilidad. ¿Qué impacto tiene el polimorfismo del complejo mayor de histocompatibilidad en la respuesta inmune? Esto es importante. El polimorfismo es lo que genera... A ver, cuando hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad estamos hablando de un complejo proteico, ¿sí? Son múltiples proteínas. Hablamos ahora de estas clásicas, típicas, que son las CMH1 y CMH2 porque nos sirven para la presentación antigénica, pero hay un montón. Es un gran complejo, ¿sí?, de moléculas de histocompatibilidad. Por eso el nombre es HLA, Human Leukocyte Antigens, antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, lo que tienen
digamos, de característica, en realidad son características que tienen el sistema HLA, es el polimorfismo, el poligenismo y la codominancia. El poligenismo, como lo dice el nombre, muchos genes. Poligenismo, poli de mucho, genismo, genes, muchos genes. Vos tenés los genes A, los genes B y los genes C, que son los que codifican, los que tienen información para la síntesis proteica de una molécula de CMH de clase 1. ¿Cuál es la parte proteica de la CMH de clase 1? La cadena alfa. Esa cadena alfa que les mostró Emi en un dibujito, que tiene 3 segmentos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Y bueno, y la beta 2 microglobulina, que es otra cadena proteica que se ancla, ¿sí?, a la cadena alfa. Y después, para el caso de la CMH de clase 2, vos tenés los genes DP, DQ y DR, que son los genes que codifican, que tienen la información para la síntesis proteica de la cadena alfa y de la cadena beta, ¿ok? Hasta acá estamos bien, ¿o no? ¿Sí? Poligenismo, hay varios genes que te codifican para la síntesis de la proteína. La codominancia es simple. La codominancia significa que se presenta, o que se expresan, mejor dicho, tanto los genes, el gen materno como el gen paterno. O sea que un individuo va a manifestar el gen A y el gen B y el gen C, para el caso de la CMH de clase 1, tanto los que provienen de mamá como los que provienen de papá, ¿sí? Por eso es codominancia. Lo mismo para la CMH de clase 2, de PDQ-DR de mamá y de PDQ-DR de papá. Cuando hablamos de polimorfismo, estamos hablando de la diferente CMH de clase 1, porque yo puedo sintetizar varias moléculas de CMH de clase 1 distintas entre sí, y varias CMH de clase 2 distintas entre sí. ¿Por qué? Porque el surco de anclaje para el péptido tiene que tener una determinada complementariedad para poder tener afinidad con el péptido antigénico. Y el polimorfismo nos asegura que al tener distintas moléculas de CMH de clase 1 y distintas moléculas de CMH de clase 2, yo puedo tener contacto, puedo tener afinidad y puedo anclar en mi surco de CMH todos los péptidos derivados de todos los microorganismos que se encuentran en el universo. Todo bicho que esté en el universo yo lo puedo presentar por CMH de clase 1 y por CMH de clase 2. ¿Por qué? Gracias al polimorfismo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. ¿Pero eso es a nivel individuo o a nivel especie? ¿Cuál sería, a qué apuntás con la pregunta? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿El polimorfismo lo Sí, tenemos todos o es algo que sí, tenés vos en comparación con otra persona? es algo que tenemos todos. Claro, entiendo lo que Porque, decís, tipo de claro, sí. porque vos, digamos, voy a lo siguiente, porque por eso me hizo dudar la pregunta, que fue muy buena, porque me hizo dudar a mí. Justamente con esa aclaración que vos me haces, si lo tuviese solo un individuo y el otro no, entonces vos podrías defenderte contra la varicela y yo no, o viceversa. Esto es lo que se Gracias. llama ventaja, perdón, es lo que se llama ventaja heterocigota. Sí, y justamente, o sea, en su momento cuando dimos esta clase para la escuela, el ejemplo que pusimos es la malaria. ¿Por qué? Porque hay personas que son más susceptibles a contagiarse, a tener la enfermedad más grave de la malaria, justamente por la conformación de sus CMHs. Entonces, tenemos el poligenismo que nos permite justamente variación así al azar, y el polimorfismo que nos dice que adentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos muchos CMH diferentes, que justamente sirven para agarrar diferentes bichos. Pero al mismo tiempo yo no tengo los mismos que tiene Fernando, ni los mismos que tenés vos. Capaz tenemos muy parecidos en algunos y justamente por eso nos podemos defender, qué sé yo, de la gripe. Pero, o sea, también debemos tener muchos parecidos que nos impiden reaccionar a la malaria, por ejemplo. Claro. Como que es las dos cosas, es adentro nuestro y en comparación con el otro. Perfecto, gracias. Pero bueno, sí, la pregunta de individuo y persona creo que se la hacen en Cátedra 1, en un choice,
por eso calculo que le tiene esa pregunta. No, está bien, es que está buena, porque si bien estructuralmente no somos iguales en cuanto, si vos agarras la CMH tuya de clase 1 y mi CMH de clase 1, no vamos a ser iguales, porque justamente no vamos a tener la misma base genética, porque si no seríamos todos compatibles, entonces podríamos todos trasplantarnos órganos entre todos y así no tendríamos problema. Entonces, no somos iguales, pero sí vos te podés defender del mismo microorganismo del cual me defiendo yo y lo hacemos los dos de la misma manera. Vos por ahí con más intensidad que yo o viceversa, pero vos tenés herramientas para defenderte contra varicela y yo tengo herramientas para defendernos contra varicela. A eso me refería. ¿Qué dicen acá? Puede ser, por ejemplo, puede ser que Ay, se me fue la pregunta. A ver. Por ejemplo, puede ser que los polimorfismos del CMH expliquen por qué algunas personas tienen reacciones alérgicas que otras no tienen. No exactamente. El tema alérgico lo vamos a ver en hipersensibilidad, es porque hay personas que tienen un aumento en la respuesta inmunológica y que tienen lo que se llama, ahora no sé la palabra. Atopía. Gracias. Atopía, que es la capacidad, y está determinada genéticamente, la capacidad de reaccionar de una manera exacerbada y exagerada contra un determinado antígeno o contra un determinado alérgeno, por ejemplo. Y porque aparte hay estructuras que se comportan como aptenos, ya vamos a ver lo que es un apteno, etcétera, y eso influye mucho en que una persona tenga respuesta alérgica o, en fin, eso. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Volviendo a la guía, lo del complejo mayor de compatibilidad, la variabilidad, perfecto. Lo del polimorfismo, diferencias entre antígenos exógenos y endógenos. Bueno, lo hablamos con cada vía. El exógeno puede ser un virus, que es intracelular obligado, una componente intracelular de la propia célula que ya, una proteína intracelular que ya no sirva más, que no cumpla más función, que sea para desechar, y un componente exógeno puede ser tranquilamente una bacteria capsulada, por ejemplo, o un hongo, ¿sí? Y las diferencias de la diferencia de presentación de CMH1, contexto CMH1 y CMH2, las contamos en cada vía. ¿Y qué ibas a preguntar, mi amigo Miguel Ángel, eras, ¿no? Sí, señor. Respecto a los hongos, ellos como son organismos que son orgánicos, ¿la respuesta funciona igual que con un virus o con una bacteria? O sea, yo sé que una bacteria es orgánica, pero a lo que me refiero es que un hongo sí es multicelular, a diferencia de una bacteria. Entonces, claro. ¿Cómo funciona ahí? El hongo... El tema es que también no todos los hongos son patógenos. O si lo son, no sé, pero uno se come un champiñón y capaz está comiendo veneno y no sabe. Claro. Digo porque no sé. Claro, el hongo principalmente es extracelular, básicamente. Entonces ya el comportamiento desde lo extracelular es totalmente diferente a lo que es intracelular, como por ejemplo un virus. O sea, partiendo de esa base, ya la respuesta inmunitaria es totalmente diferente. Después, con respecto al procesamiento, en general, no hay mucha respuesta inmune a través del procesamiento, sino que más bien hay respuesta inmune por la citotoxicidad del hongo. Por la citotoxicidad hacia el hongo. ¿Sí? A través de NK, a través de linfocitos TC8, pero obviamente vos son TC8 lo tenés que activar. ¿Sí? ¿Y por qué lo activas al TC8? Por CMH de clase 1. ¿Okay? No se olviden que los hongos también generan esporas, o generan partículas, y esas partículas, ¿sí?, pueden internalizarse, hacerse intracelulares, y de esa manera activar vía endógena, presentar por CMH1, activar CD8 y el CD8 hacer citotoxicidad, por ejemplo, sobre el hongo. Pero después, más adelante, no sé si es la clase que viene o la otra. En la de microorganismos. Respuesta T. Respuesta T es la próxima. En la próxima. En respuesta T
vemos los perfiles, cómo respondemos con cada célula ante cada microorganismo. Cómo matamos a cada microorganismo, que obviamente es la parte fundamental de la materia. Lo que sí, Miguel, también te digo, quédate con esa pregunta de la reacción de hongos, porque en el segundo parcial hay todo un TP que habla de cómo reaccionamos, o sea, cómo nos defendemos contra cada microorganismo. ¿Por qué? Porque te lo dejo ahí como para que lo pienses. Los hongos son, sí, multicelulares, pero también tenemos parásitos helmintos, que son parásitos enormes, gusanos, literalmente, que también son multicelulares. Así que para que te quedes con la duda y después lo vemos bien en el segundo parcial. Dale, gracias. Diferencias entre linfocitos T y B en el reconocimiento de antígenos, creo que ya lo nombré al principio. El T necesita presentación y el B no. Sí, acuérdense que el T es el tímido, T tímido, necesita que se le presenten y el B no. ¿Cuál es su papel en la respuesta inmune? ¿Cómo se diferencian en la presentación de antígenos? Bueno, eso es lo que habíamos hablado al principio. ¿Alguna pregunta de estas generalidades? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Quieren hacer un caso clínico? Y nos liberamos. Dale. Elegí vos, Emi, que los tenés más frescos que yo. Y hagamos el 2. Iba a decir el 3, pero el 3 es polémico, así que no lo La hacemos. neurodegenerativa muestra acumulación anormal de proteínas en una neurona. No, pero ese es el de Prio. No, ese olvidate. Sí. Ese es polémico. Así que el 2. El 2. ¿Alguno ¿Paciente de quiere 30 leer? años? Bueno, No, leemos. dale. No, como quieran. ¿Alguno se anima? ¿No? Bueno. Bueno, un paciente de 30 años con infección por virus de la gripe presenta fiebre y malestar general. Se observa un aumento del linfocito TC8 en sangre. ¿Cómo se presentan los antígenos virales? Acuérdense que recién dijimos que los virus eran parásitos intracelulares obligados por definición, o sea que están adentro de la célula. Si están adentro de la célula son intracelulares, están adentro, endógeno. Bueno, ya lo dije yo, pero... ¿Alguien que quiera participar? Sí, Vía endógena, Wendy, vía endógena, perfecto. Y son presentados por CMH2, ¿no? No, por CMH1. La vía endógena presenta por CMH de clase 1. ¿Y a quién le presentamos el péptido? ¿Al linfocito TCD4 o al linfocito TCD8? TCD8. TCD8. Bien, perfecto. Perfecto. Pregunta B. ¿Qué tipo de CMH está involucrado en la activación del linfocito TCD8? Por la vía clásica, no cruzada. Bueno, como dijimos recién, CMH1 y CD8. Bien, perfecto. La 1, que también son cortitas. La 1, un paciente de 25 años con infección bacteriana en la piel, presenta inflamación y secreción purulenta en la zona afectada. A. ¿Qué células participan en la captura y presentación del antígeno? Células dendríticas. Macrófagos. Macrófagos, yo creo. Bien, macrófagos en la piel, dendrítica. En la piel, acuérdense, las células dendríticas, las células de Langerhans, de la piel. ¿Está? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol del CMH de clase 2 en la activación del linfocitos TCD4? Justamente presentar el antígeno que fue procesado por vía exógena. Correcto, es un antígeno bacteria que está sobre la piel, es extracelular, es procesado por vía exógena, se monta en CMH de clase 2 y con eso activamos el linfocito TCD4. Bien, perfecto. Ahí tienen un cuadro lindo para completar después en casa, si quieren. Y después, Yo lo mostré por un segundo muestran. hecho, no sé si llegaron a sacar la screen. Para que Pero es importante este cuadrito porque les resume a ustedes y les ordena qué tienen que tener en claro de cada vía. ¿Qué procesa la vía endógena? ¿Qué procesa la exógena? ¿Qué procesa la cruzada? ¿Qué CMH es en cada vía? ¿Y a quién se le presenta por cada vía? Y algo importante, que yo agregaría una columna más a lo último, ¿quién se encarga de procesar en cada vía? ¿Sí? ¿Y en dónde es que se une el péptido con el CMH? Fíjense que la vía endógena
la unión es adentro del retículo endoplasmático y en la vía exógena la unión es adentro del endosoma secundario o fagolisosoma tardío. ¿Sí? Eso es importante. Perdón, ¿podés repetir eso último? Sí, que ¿quién se encarga de procesar en la vía endógena? El proteosoma. ¿Y quién procesa en la vía exógena? Las catepsinas. ¿En dónde se une el péptido a la CMH? En la endógena, en el retículo endoplasmático rugoso, y en la exógena adentro del fagolisosoma secundario o tardío. ¿Sí? Joya, gracias. Buenísimo. Bien. Bueno, y lo último que quedaría, pero lo hacemos bien rápido. Cortito. Lo de tráfico. Sí. Dale. Tráfico, me parece que es importante que lo lean y lo sepan. Yo en la guía pusimos lo que capaz más les cuesta a ustedes, que es esto de lo que es la esfingolicina 1P, o el S1P desde ahora, porque lo voy a decir siempre, el C1P es una molécula que está en altas concentraciones en la sangre y en baja concentración en el ganglio. Eso, punto número 1. ¿Para qué sirve? Para retener al linfocito adentro del ganglio linfático. Lo que pasa es que cuando el linfocito T ingresa al ganglio, ingresa virgen, tiene una gran cantidad de CCR7, que como habrán leído, es, digamos, lo que genera el homing del linfocito T hacia el ganglio. ¿Por qué? Justamente porque los linfocitos T y las células dendríticas tienen, ¿se acuerdan qué molécula? SL, ¿no? 21 era. Perfecto, 19 y 21. Justamente esos se sienten atraídos por el CCR7, por eso justamente migra al ganglio. Ahora, una vez que está en el ganglio, lo que hace es expresar CCR7 y dejar de expresar un receptor que es el receptor para S1P. Cuando esta célula, el linfocito T, encuentra a su célula dendrítica y la activa, al linfocito T virgen, si se acuerdan solamente la célula dendrítica lo podía activar, una vez que lo activa, empieza a dejar de expresar CCR7 y aumenta la expresión de C1P receptor. Esta transición es como lenta y justamente sirve que sea lenta, ¿para qué? Para que se multiplique en el ganglio ese linfocito T, y recién cuando alcance las concentraciones necesarias de receptor para S1P, pueda abandonar el ganglio hacia la periferia, justamente porque dijimos que en la periferia hay mucho C1P. A eso apunta la pregunta, si se fijan, dice, ¿por qué una mutación provocaría? ¿Por qué? Bueno, justamente porque este receptor es el que hace que el linfocito T abandone el ganglio linfático. ¿Sí? Muchas de las cosas que hace el sistema inmune en esto del reconocimiento LT célula dendrítica es retener lo máximo posible la célula dendrítica y el linfocito T, justamente para que haya más eficiencia de contacto. O sea, que se encuentren más seguido una célula dendrítica que tiene el CMH para presentar con un LT que lo reconozca. Entonces, tanto esto que hablábamos de la presentación de la inflamación y qué sé yo, la inflamación también actúa en esto. ¿Por qué? Porque la inflamación hace que se retenga más tiempo a los linfocitos T dentro del ganglio. ¿Y esto cómo lo hace? Aumentando la cantidad de C1P en la periferia. ¿Por qué? Porque acá entra en juego algo que no sé si todos vieron, porque no sé si todos ya cursaron fisio, si ya lo vieron en fisio, pero que es el down regulation y el up regulation. Al haber mucho de esta concentración, lo que pasa es que empieza a haber un down regulation de los receptores para C1P, y esto hace que los linfocitos T tarden más en salir del ganglio. Eso como idea así, para que entiendan que la conclusión de todo es que los linfocitos T se tienen que quedar mucho tiempo en el ganglio. ¿Para qué? Para multiplicarse y reconocer. Y listo. Eso de tráfico, si tienen dudas me dicen, pero para mí eso es lo que más cuesta de tráfico. Después, si tienen dudas de por dónde entra. Sí, leí en Velavas que el interferón 1 estimulaba la expresión de CD69 y ese se unía al receptor intracelular y era como que lo mantenía adentro, impidiendo que sea expresado. Perfecto. También, o sea, hace las dos cosas, aumenta el C1P y disminuye el receptor a nivel del linfocito T. Hace las dos cosas. Dale, gracias. Bueno.
Y Perdón, repites, disminuye la expresión a nivel del linfocito T. ¿Y qué era la otra cosa? y también aumenta el C1P en la periferia. Ok. Bueno, después de tráfico, no sé si lo llegaron a leer, si tienen alguna duda. Bueno, de cualquier forma creo que lo va a dar Ana en el seminario, si no, lo vemos de última la semana que viene. Igual Nada, el no sé si- concepto, un concepto cortito para que tengan de tráfico es el siguiente. La inmunidad innata, ¿sí? La inmunidad innata recircula, ¿sí? Todo el tiempo. Está todo el tiempo recirculando, ¿ok? La inmunidad adaptativa se tiene que extravasar, ¿ok? Perdón, al revés. Lo dije al revés. Perdón, ya es la hora. La inmunidad innata, ¿sí? Es la que se extravasa, tiene que atravesar la membrana y tiene que ocurrir la cascada, el rolling, la adhesión estable, la diapedez y la transmigración. Y la inmunidad adaptativa es la que recircula y hace sangre, ganglio, hasta que en un ganglio se activa y después por señales migra al sitio de infección. ¿Está claro? Ese es el concepto cortito y claro que tienen que tener. La innata se extravasa y la adaptativa recircula. ¿Ok? Y siempre, siempre, siempre el traslado, ¿sí? De que una célula vaya de un lado al otro es porque tiene que haber un gradiente de concentración de algún instrumento o elemento químico que genere una señal y una atracción. Siempre lo mismo, principalmente. ¿Ok? Ese es el concepto cortito que tienen que tener de tráfico. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, si no hay dudas de esto ni de la anterior tutorial, los dejamos libres, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Deme un segundito. No cambien de canal. No, no pasa nada. Disculpen por todo lo así improvisado y... Esto es la duda, chicos. Pero bueno. Yo tengo una consulta. Sí. Lo capaz es como más, lo que son genes de los complejos mayores de histocompatibilidad, ¿hay que saberse, digamos, los de las moléculas clásicas o también los de las moléculas no clásicas que aparecen en el libro? Las clásicas seguro, sí. Las no clásicas. No, de las Las no clásicas, clásicas, sí. las no clásicas lo único que para mí tienen que saberse son estas que mencionábamos, el HLA-DM, el HLA-DO, pero no, genes no. Solamente de las clásicas, eso sí. Ok. Sí, en la inmunidad innata los macrófagos presentan el RRP, ¿cierto? Para identificar a los PAMs. Sí. Ok. ¿Los PAMs qué serían? Patrones moleculares asociados al patógeno. Son estructuras genéricas que se encuentran en los microorganismos. Justamente es, digamos, el equivalente en la innata de lo que son los antígenos. Y lo que tienen los PAMs o los DAMs, que son asociados a daño, es que son muy primitivos, entonces lo reconocen, o sea, lo comparten un montón de células y lo reconocen un montón de células. Un montón de receptores en realidad, no células. O sea que las vacunas funcionan con eso. Que los... ¿Las vacunas funcionan con eso? después vamos a ver bien No. vacunas, pero no. Okay. No. Va a tener más que ver con la adaptativa, porque una diferencia grande, no mencionamos las diferencias entre adaptativa e innata, pero las vacunas lo que quieren generarse es memoria. Claro. Y la memoria es algo que, si bien existe la memoria entrenada, innata, qué sé yo, es bien propio de lo que es la respuesta adaptativa. Y la respuesta adaptativa es la que genera memoria, entonces las vacunas van a estar relacionadas con cosas que pasan así, a nivel de lo adaptativo, no innato. O sea, no PAMs ni DAMs. Ok. ¿Está bien? Listo, ¿Algo más? gracias. No. Nada. Tenía ¿Alguien las alguna notas otra para cosa? preguntar.
algo del campus, pudieron entrar, pudieron ver todo. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene, ojalá con aire y proyector. Y eso. Muy bien. Nos vemos. Bueno, que descansen. Chao, Buenas muchas noches. gracias.